Buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente, los veo puntualísimos en la cita y eso me encanta. Hoy tenemos una invitada que es un honor tenerla aquí, una gran amiga, una gran periodista. Ya les cuento ahorita de ella. Y bueno, como siempre empezamos con los agradecimientos. Lulu Núñez aquí en Consultoría TV, a todas las personas que nos han seguido en nuestras redes, que han estado cerca y bueno, todos aquellos televidentes que se van sumando, porque de verdad que tenemos temas e invitados bien interesantes. Entonces voy a empezar por dar algunos nombres. Mayra González, Carla González, que bueno, ahorita anda por aquí en México y ya la veremos, es nuestro apoyo en comunicación. Jonathan Martínez, Patti Olmos, Hilde Guiluz, Daniel Durán, Eva Calanche, Bernie Orozco, Magali Canales, Yola Martínez, Valeria Flores, Sara Fuente, que no falta, Liliana Cerón, Guillermo Reyes, Nayeli Martínez, Albino Sánchez, que ya estuvo con nosotros, Laura Hernández, Jorge Balmaceda, Leonardo Bruciaga, Mari Carmen Frías, Rodolfo Valdés, Luis Montero, que también ya lo tenemos por aquí, ya está de regreso en Panamá, Alma Silvia Sepúlveda, Martín Glender, que por ahí lo conoces, Sandra Monroy, María Luisa García, Laura Barrera, Neyalit Castellanos, Ricardo Dávila, Alberto Torres, José Pedro Sánchez, Belén Yumbé, Andrés A.T., Ricardo León, Araceli Meléndez, que está ahí presente también para replicarnos, Elsa Núñez, Jorge Canales, Priscila Villeras, María Teresa Ibarra, Verónica Servín, Pedro Verdeja, Lucía Borovia. Y bueno, algunos más, aquí tenemos estos nombres, les agradecemos como siempre que estén ahí presentes. Y bueno, en esta ocasión, como dice el mismo Jorge, mi príncipe consorte no está el día de hoy. Él está atendiendo hoy en Puebla el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, que está a cargo como director ejecutivo de la Fundación Javier López. Están llevando a cabo la 18 edición de esta homologación que hacen de todas las políticas que son para evaluar a las empresas que pueden acceder al Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y bueno, pues les auguramos mucho éxito y ya pronto también les hablaremos de esto. Javier López, sabes que estás invitado y por acá te tendremos muy pronto. Bueno, por otro lado, les ofrecemos una disculpa ahora acá en vivo por el programa anterior que, bueno, tuvo algunos problemas técnicos, ya nos dijeron que hubo algún desfase entre la imagen y la locución, entonces, bueno, pues no lo pudimos subir, no quisimos subirlo así, pero eso nos da un muy buen pretexto para volverlo a hacer, para hablar de la idiosincrasia a la mexicana y tendremos algunos invitados para esto. Entonces se va a poner bien interesante. Bueno, y ahora, como les comentaba, tenemos una invitada de lujo, una persona a la que yo en lo particular estimo, admiro, quiero muchísimo y es un honor tenerte aquí, Rosario Avilés. Muchas gracias Lulu, pues estás plenamente correspondida porque yo también te quiero y te admiro muchísimo. Gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por acceder a la invitación. Yo les cuento que ella, bueno, es una mujer totalmente multifacética. Ella es periodista, editora, columnista activa, bien activa, consultora en medios, en relaciones públicas, experta en temas de aviación, propiedad intelectual e industria alimenticia. También es esposa, mamá, amiga, abuela, empresaria. Y yo pongo por ahí apasionada de la vida porque siempre la veo aprendiendo, actualizándose en cosas que justamente tienen como parte de lo que ella hace y de lo que ella es como ser humano, tienen un gran aporte para nosotros y esa es pues el valor que vamos a tener ahora de tenerla aquí hablando del poder del pensamiento, ¿no? Así es, porque gracias. por ahí tienes también conocimientos y estás habilitada en coaching, en PNL, neurosemántica, como toda esta parte de tu bagaje cultural y en aplicación mental, que es algo en lo que ella es pues maestra y que justamente tiene que ver con este poder del pensamiento. Entonces, pues damos la entrada al tema de hoy, a esta conversación y si tienen alguna pregunta por ahí, por supuesto, háganosla llegar y acá con todo gusto se la hacemos a Rosario. Entonces,
Cuéntanos, Rosario, cuéntanos de qué se trata esto de la aplicación mental. ¿Cuál será como la distinción entre todas estas disciplinas que conocemos y la distinción que tiene aplicación mental? Okay. Bueno, pues como siempre ocurre, el ser humano siempre se pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea plena, para que mi vida sea rica? Y para no sufrir, siempre estamos no queriendo sufrir, ¿no? Estamos en busca de la felicidad, diría Aristóteles. Así es. Y yo aquí haría una distinción. Primero es qué tengo que hacer, luego es cómo, y luego es por qué tengo que hacer eso. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntabas justamente que queríamos hacer esas distinciones, yo pensaba que PNL de alguna manera nos da el qué, ¿no? Es una disciplina que se desarrolló, pues como casi todo el mundo sabe, en el siglo pasado, ya el siglo pasado, cuando hablamos del siglo XX es el siglo pasado, y que tuvo, bueno, muchos maestros y mucha gente que colaboró en esto, pero que tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Eso pues cualquiera que haya estado en PNL lo sabe, ¿no? Yo he encontrado raíces de PNL pues en filósofos muy antiguos, ¿no? Y en también disciplinas orientales y todo esto, ¿no? Pero bueno, la PNL pues lo que hace es mostrarnos cómo nuestra mente pues se va programando y va creando esquemas y va creando pues todos esos mapas mentales que nos hacemos y con los cuales nos guiamos en la vida, ¿no? Entonces, para que podamos pues mejorar estos mapas, tenemos que reprogramar, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro, dicen algunos, yo diría que nuestra mente, el cerebro solamente es la manifestación concreta de esto, ¿no? Pero la mente es todo, ¿no? Después vendría a ser el cómo, ¿no? Y aquí yo creo que el coaching nos ayuda mucho. El coaching es una herramienta que nos permite pues encontrar esas respuestas que a veces las traemos adentro, bueno, siempre las traemos adentro, pero a veces están a flor de piel y no logramos conectarlas, ¿no? Y no logramos conectarlas porque a lo mejor no nos hemos hecho las preguntas correctas, ¿no? Y el coaching lo que hace es eso, es acompañar a una persona simplemente para tener otra visión y poderle hacer esas preguntas que uno solito a veces no sabe hacerse, ¿no? O se hace pero que no contesta. O que se hace uno pero es complicado. Entonces cuando tenemos siempre a un testigo, y yo creo que para eso estamos en esta vida, por eso es que somos tantos y por eso es que aprendemos a través de conocernos y de las relaciones, ¿no? Porque los demás son ese espejo donde nos estamos encontrando a nosotros mismos, ¿no? Y esas preguntas que nos hace un coach nos hacen encontrar pues precisamente esas claves, esas respuestas. Y a veces no entendemos eso, o sea, ¿por qué ocurre todo eso, no? A veces parece magia, ¿no? De hecho, uno de los primeros grandes libros de PNL es El aprendiz de brujo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y justamente es eso, parece magia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿De dónde sacan eso, no? Lo que es muy padre es encontrar por qué la mente funciona así, por qué podemos ser felices, cómo es que se da este proceso, o sea, ¿dónde están las claves, las respuestas? Hay una ciencia detrás de esto, en el sentido de que hay ley, orden y sistema. Hay leyes que funcionan, ¿no? Y esto es lo que tiene aplicación mental, precisamente. Entonces, yo creo que cierra el círculo, nos da el qué tenemos que hacer, el cómo tenemos que hacerlo y el por qué de que esto suceda. Entonces ya no es magia. Ya dejamos de creer que a veces funciona y a veces no funciona, ¿no? Que eso es la magia, ¿no? Y es híjole, ¿lo hice bien o no lo hice bien? Yo creo que conocer cómo funciona nuestra mente, cómo nosotros mismos hacemos, pues vamos creando nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, y cómo vamos a veces desperdiciando una cantidad de energía bárbara
en cosas que no tienen sentido, pero el comprender cómo funciona, eso nos da un gran poder para poder, pues justo para poder cambiar las cosas o para decidir hacia dónde queremos ir, que ese es todo la gran pregunta, claro, la gran pregunta del ser humano. Que acá me llama mucho la atención que aplicación mental dice que es la ciencia de la vida, ¿no? O sea, es conocer exactamente la vida. En esto que tú dices, hay leyes, hay principios, preceptos, fundamentos, hechos, que eso no está a discusiones. ¿Cómo ocupamos eso? Porque la vida es, dice, tan exacta, ¿no? Como las matemáticas, y todo tiene una razón, un porqué, un para qué, y ahí es donde entra esta disciplina. Así es. Yo creo que eso es algo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Existe algo que nos diga como una especie de manual? ¿No? Cuando dicen las mamás, ¿dónde está el manual del bebé? Este niño, ¿dónde lo trae? ¿Dónde viene el instructivo, no? Sí. Yo creo que sí hay cosas que están muy claras, y así como funcionan las matemáticas y la música, así funciona la vida. Cuando encontramos aquello que los grandes pensadores y los grandes maestros espirituales y de vida han encontrado, los grandes filósofos, han encontrado para vivir de una mejor manera, decir, pues es que es por aquí, ¿no? Pero a veces no entendemos por qué. Okay. Y de lo que se trata es de entender por qué, para que sea mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más fácil que tú apliques una fórmula, por ejemplo, hablando de las matemáticas, ¿no? En lugar de decir, híjole, ¿le atinaré o no le atinaré? ¿No? De Tin Marín. De Tin Marín, los exámenes de matemáticas, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando ya conoces y comprendes cómo funciona, ¿no? Entonces es un gran descubrimiento, es un gran alivio, porque eso te hace poderoso, ¿no? Te hace saber que tú puedes gestionar tu vida, que no necesitas esperar a que baje a que algo suceda, la luz de no sé dónde, sino que hay una manera de caminar por ahí, ¿no? Y hay una disciplina. Yo personalmente estoy muy agradecida con Coco del Río, con su esposo Juan, que ya lo tenemos en otra etapa de la vida, pero que siempre estará presente por sus libros, y Coco también, que son los creadores de esta disciplina de autoconocimiento. ¿Tú cómo llegaste ahí, Rosario? Híjole, llegué buscando como todo el mundo. ¿No? Yo creo que vivimos en un siglo muy interesante, porque hemos buscado mucho. Yo conozco pocas personas que no estén en la búsqueda de nuevas respuestas. ¿Por qué? Porque volteamos para atrás y vemos que la humanidad prácticamente vive ciclos, ¿no? Y entonces las guerras y los problemas y el hambre y la pobreza y todas las cosas que no se acaban. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿no habrá otra manera de vivir? Claro. ¿No habrá un camino que me permita salirme de esto que ya me hartó, ¿no? Porque además yo creo que todos nos hartamos en algún momento dado, claro, ¿no? De estar en problemas, de llorar, de no encontrarle para dónde, ¿no? Tú decías hasta de sufrir, ¿no? De sufrir, exactamente, ¿no? Por eso hay hasta... Pare de sufrir. Exacto. Sí, llega un momento en que dices, oye, yo ya me cansé, yo ya pagué mi cuota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y entonces nos ponemos a buscar y a buscar y a buscar. Y yo encontré a Coco en un momento muy interesante de mi vida, muy padre. Yo he estado antes en otra disciplina que es como la mamá de aplicación, que es en la escatología. Tengo muchas amigas que están ahí en eso. Y bueno, yo creo que la verdad es una, ¿no? Hay diferentes maneras de verla, de abordarla, de interpretarla y de enseñarla. Caminos, ¿no? Pero bueno, las grandes filosofías y los grandes maestros espirituales coinciden en las cosas básicas, ¿no? Y yo creo que el asunto es el método, ¿no? O sea, cómo
cómo aplicas eso a tu vida, ¿no? Y lo que a mí me gusta de aplicación mental es eso. Es eso, cómo lo aplicamos. Muy práctica, es muy, muy práctica, muy, ¿cómo te digo? Muy lógica, ¿no? Que eso es algo también muy complicado, ¿no? Cuando tienes que simplemente creer que va a funcionar porque alguien te dijo que así era, es muy difícil. Y para los que tenemos esa parte desarrollada racional, ¿no? Pues es mucho más fácil de comprender. Entonces, quedémonos en este momento acá para ir al primer corte, Rosario, y en el siguiente bloque vamos a hablar de justamente esto, ¿cuál es la aplicación de la aplicación mental? ¿No? ¿Cómo la aplicamos en los diferentes ámbitos de los estados? Que quédense ahí, permanezcan, no se muevan y seguimos conversando con Rosario Vélez. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues estamos de regreso aquí en el mientras estábamos acá regresando el corte Consultoría Consciente TV, hablaba con Rosario y bueno, pues como siempre saben, se nos van quedando cosas hasta en el tintero, ¿no? Porque salen ideas y salen evidencias de esto que estamos hablando, y esta parte es justamente de lo que vamos a compartir ahora en este segundo segmento. Preguntaba yo que cuál era la distinción al principio, y me decías, bueno, es que acá sí, efectivamente tiene que ver mucho con la razón. Entonces, cuéntanos un poco para que los televidentes tengan a lo mejor ya la distinción en evidencia, qué es lo que sucede con la gente cuando está trabajando con aplicación mental. Claro. Sí, justo comentábamos algo que es para muchas personas que nacimos
en estos años, no en este siglo, en el siglo pasado, Desde el siglo pero pasado, sí. pero nosotros, esta civilización es una civilización que es hija de la época de la razón, ¿no? Y entonces, pues, no nos quedamos contentos con que nos digan, pues tú créelo, Sí. ¿no? Ahí está, y eso es lo que tienes que creer. Invócalo y créelo. Exacto, porque no te suena, porque dices, ¿y por qué? ¿Qué hay atrás? ¿No? Ujú. Entonces, eso es muy padre porque eso ha hecho que la gente cuestione mucho. Hay que despertar el sentido crítico. Lo primerito que te dicen es, no me creas nada, Ujú. compruébalo, Ok. ponlo a prueba, Ujú. piénsalo, razónalo, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Uno de los fundamentos de aplicación es justamente un escritor que se llama William Walter, Ujú. que es verdaderamente, yo creo que es el más lógico de todos los escritores de este tipo de disciplinas que yo conozco, porque Ok. te va llevando, es como Descartes, ¿no? Ok. Empieza desde Ajá. cero, desde pienso, dudo y luego existo, Ujú. y te va pues desnudando todas las verdades que teóricamente están ahí y que todo el mundo las acepta, ¿no? Ok. Y sí, ¿por qué tengo que aceptar esto? A ver, vamos a probarlo, Ujú. vamos a escrutarlo, vamos a ser críticos. Y eso para las personas que son de nuestra generación y subsiguientes es muy importante. Hemos aprendido a cuestionar. Ujú. Y eso es muy bueno, ¿eh? Ujú. O sea, la verdad es que es un paso en el camino también para llegar a ser conscientes de lo que queremos, Claro. ¿no? Y para tomar responsabilidad, o sea, nuestra capacidad de respuesta frente a los fenómenos, ¿no? O sea, no es que, híjole, pues a mí mi mamá me dijo que creyera y entonces yo creí Ujú. y me fue como Ya. en feria, pero ella tiene la culpa porque ella me dijo, Claro. ¿no? Esto ya es, yo tomo mi responsabilidad, yo pregunto, yo cuestiono, yo razono y yo decido qué quiero, ¿no? Y sobre esa base entonces vamos aprendiendo cómo funcionan realmente las cosas. Y después de eso, pues ya viene, si lo incorporo a mi manera de ser, si lo quiero, si quiero hacerme consciente o no de estas cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es fundamental. En algún momento se ha dicho que no, pues algún día la humanidad llegará a la conciencia, pero yo siempre he dicho que uno nunca llega a la conciencia inconscientemente. hay que irse haciendo consciente, claro. hay que trabajar mucho, hay que pensar mucho y la gran pregunta es ¿para qué estoy viviendo esto? No por qué, ¿no? Porque siempre, ¿por qué me pasan a mí estas ¿Por qué está cosas? la justificación? ¿No? ¿No? Exacto. Ajá. Sino ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y entre más rápido aprenda, Sí. ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo tengo que modificar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de sentir? Y eso me va a ayudar a ser mejor persona, ¿no? Y es tomar la responsabilidad propia. Yo creo que este es uno de los grandes temas que México necesita. Totalmente. Porque pues todo pasa porque alguien lo hizo, ¿no? Y yo sí creo que ya, o sea, ya Ya basta, ¿no? ya tenemos que ser mayores Sí. de edad, ¿no? Que lo que comentábamos Ujú. antes, incluso de entrar al programa, ¿no? O sea, Sí. tema de Trump y Peña, bueno, ya nos tiene como cansados. Y tú como periodista, pues sabes muchísimo más de lo que hay en el fondo de todo esto, ¿no? Sí, ya comentábamos que es un genio de la mercadotecnia, el Trump. O sea, el muro existe en su cabeza y estamos discutiendo sobre algo que no existe. O Que sea, no que existe, que no sabemos qué va a suceder. O sea, diciéndole, yo no voy a pagar por eso. Pues sí, vas a pagar. ¿Sobre qué? Perdón, ¿no? O sea, es realmente, es un mago, ¿no? O sea, a lo mejor un mago perverso, lo que ustedes quieran, pero ese muro no existe. O sea, yo quisiera ver que llegue el día 1, si es que acaso llega a la presidencia, que ojalá no, y que diga, hacer el muro, pues hágalo usted, señor, y en su territorio, ¿no? Claro. O sea, Muchas otras condiciones que deberían... hay 1000 cosas que tendrían que pasar, pero ahora estamos discutiendo sobre una cosa que no existe. Y comúnmente hacemos eso. Sí, ¿no? ese es el tema. Siempre estamos, una amenaza, ¿no? Es que va a pasar, y estamos y no dormimos,
Y vivimos angustiados por cosas que no existen, Claro. que existen en la imaginación. Entonces, ese es uno de los principios, o sea, el aquí y ahora es lo que tenemos aquí y ahora. Dicen que el 90% de los problemas son imaginarios, ¿no? Y no es porque no exista problemas en la vida real, sino porque las angustias que vivimos, los enojos que tenemos, son por lo que puede la otra persona pensar, por lo que puede suceder. Entonces, concentrémonos en resolver el 10% que sí está ahí. Claro, es el que ¿no? tenemos disponible. Ese es el que está disponible, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es algo que es muy difícil aprender hasta que llegamos a esa conclusión. A ver, tengo hoy para aprender, hoy. Más. Ujú. Ahí sí, Fox tenía razón, Sí. lástima que no lo llevó a la práctica. Ajá. Hoy es lo que tengo para responder. Es inútil estar pensando en lo que hubiera podido pasar en el pasado, que si yo hubiera hecho, que si no hubiera dicho, que me hicieron, que me trajeron, se acabó. Claro. O sea, eso ya pasó. O sea, dicen que la experiencia no es lo que hemos vivido, sino lo que reflexionamos acerca de eso que hemos vivido. Claro. Entonces, yo creo que es hacer, no es lo que nos hace, es qué hacemos nosotros con lo que eso. nos hace. Claro. Fíjate que yo como práctica dentro del coaching, y que hace un rato decíamos, en estas diversas disciplinas, bueno, creo que en donde convergen es justamente en el aquí y en el ahora. Sí. Eso hablamos todos, ¿no? En el aquí y en el ahora no hay ni atrás ni para adelante, lo único que existe es este momento. Y lo que acabo de decir ya pasó, Sí, ¿no? exacto. Entonces, yo una práctica que tengo es que hagan su autobiografía Ujú. cuando estamos iniciando las sesiones. Y por supuesto dice la gente, no, bueno, pues todo lo que sufre, ¿no? Sí, claro. Y todos los pecados y todo lo que le han hecho y demás. ¿Cuánto sufrimos por ¿Cuánto eso? sufrimos? Y no quiere decir que no existe, es durísimo. Claro, porque es eso que tú dices, la interpretación que le damos a todo eso que ya vivimos. Sí. Ahora, al término del proceso, haz tu autobiografía. O bueno, es algo completamente diferente porque lo están experimentando diferente, Claro. con una visión Claro. diferente, con una manera con una visión de la vida ahora completamente diferente, ¿no? Y eso habla de, en cada momento tenemos justamente una oportunidad de aprender algo diferente. Así es. Yo creo que esto es algo que no solamente lo podemos hacer como personas, lo podemos hacer como empresas, lo podemos hacer Así como es. grupos, lo podemos hacer como familias y lo podemos hacer como sociedades. Yo creo que eso nos haría mucho bien. Cuando uno lee a los grandes analistas o a los grandes ensayistas como Octavio Paz, ¿no? Donde en El laberinto de la soledad, donde habla del ser del mexicano, o sea, como muchas veces vivimos atrapados en el pasado, pensando en las víctimas que fuimos y en lo que nos han hecho. Ya, o sea, llega un momento que uno tiene que decidir que eso forma parte de la vida, pero que ya pasó. Y que ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Claro. La primera cosa es que yo no voy a repetir eso. O sea, yo no puedo vivir pensando que me hicieron y me trajeron y tal, y yo repetir eso en mis hijos, en las personas que están a mi alrededor. O sea, es entender que si venimos de una situación de vulnerabilidad y de abuso, lo primero que tenemos que hacer es no abusar. Y entonces tenemos que cambiar nuestra ética, Claro. ¿no? Pero ahí está dado, porque es como ese decreto de, bueno, ya sucedió, pues ya para allá voy, o sea, ese es mi destino, ¿no? Sí, Hablamos sí, de, sí. ese es mi destino, eso es lo que me tocó vivir, esa es mi cruz, Sí, ¿no? exacto. Y efectivamente no le damos la vuelta. Yo, por ejemplo, estoy asombrada. A nivel médico yo no sé mucho, por supuesto, yo no soy médico, pero yo por alguna situación de salud he estado yendo al Instituto Nacional de Cancerología. Y acaban de abrir una unidad que se llama Clínica del Cáncer Hereditario. Ups. O sea, a mí me... Ups. Sí, te prometo, claro. o sea, lo vi y dije, se me puso frío el cuerpo entero. Dije, qué decreto tan Tan grande. grande, Tan grande, sí. tan claro. grande, tan Sí. impactante, porque ya lo estamos dando por hecho. Sí, claro. Sí, ya es así y no puede cambiar. Y no puede cambiar, exacto. ¿No? Y eso es algo que sí tenemos que aprender, que las cosas se pueden cambiar, que no estamos destinados ni al sufrimiento, ni a la enfermedad, ni a una serie de cosas. Y esta parte
también incluye aprender otras cosas de otras clínicas. Ahora que comentabas eso, recuerdo una visita que hicimos al hospital infantil de Harvard. Hace unos años nos invitaron los médicos, fuimos, y en ese hospital tienen toda la, imagínense, es el de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, pues tienen laboratorios, expertos, unos médicos geniales, pero tienen una área cada vez más grande de terapias alternativas. Claro. Porque se han dado cuenta y están explorando y están documentando experiencias donde resulta que la gente que se cura, pues se cura por otras cosas, no se cura por las quimios o las... De hecho, los médicos dicen, ¿y qué estás haciendo, no? Porque exacto. No entendemos. Exacto, y esto cualquier persona que haya pasado por un proceso de eso y que se haya curado, lo entiende perfectamente bien. Eso, personas que conocemos, ¿no? Que han pasado por esos estados y que se han curado, te pueden decir los procesos internos que pasaron y cómo fueron evolucionando y aprendiendo de esa experiencia y aprendiendo que eso es resultado de una serie de sentimientos sobre todo y de actitudes, de entornos que hemos aceptado. Eso, pues yo sé que mucha gente no lo cree y yo les pido que no lo crean, sino que lo comprueben. Claro, exacto. Que lo comprueben, no lo crean. Porque además sí, efectivamente, y esto llevándolo a las comunidades a las que pertenecemos, ¿no? Que en principio son la pareja, lo que tú dices, la familia, y cada vez nos vamos haciendo en más grandes comunidades. Yo he hecho algunas veces esta analogía, que esa es la enfermedad, ¿no? Lo que pulula ahí entre lo que sufrimos, lo que hablamos, lo que no creemos, lo que no queremos, lo que no hacemos, esa es realmente la enfermedad de la sociedad. Y cómo esto, entonces, lo aplicaríamos a esas comunidades en las que vivimos, con las que vivimos, porque yo hoy día, por ejemplo, tú ya pasaste por esa parte, pero yo tengo adolescentes ahora, no, bueno, claro. Las cosas que me dicen y las preguntas que me hacen ahora, bueno, para mí me toca, ¿no? O sea, es como darme un tiro en la cabeza, porque digo, esto jamás me lo habían preguntado, o nunca yo en la vida se lo hubiera preguntado a mi mamá. Claro, claro. No, estamos en otra generación. Pero totalmente diferente. Eso es bien bonito, es padrísimo. Creo que sí estamos como sociedad, como mundo, como humanidad, caminando también, ¿no? Sí, la gente es mucho más crítica, ya se pueden decir cosas que antes no se decían o no se preguntaban, ¿no? Y ya se pueden escribir cosas que antes no se decían o no se escribían. Pero también yo creo que sí tenemos que ser inteligentes en ese tema, ¿no? O sea, sí podemos hacer películas de horror, terribles como se han hecho, pero podríamos hacer otras, las que queremos vivir, ¿no? Uno se tendría que preguntar qué quiero vivir, qué realmente quiero hacer. De hecho, hace unos días, que yo tuve una crisis de dolor corporal fuerte, una de mis hijas me decía eso. Ma, a ver, ¿qué tienes que soltar? ¿Qué tal? ¿Qué estás pensando? O sea, ella coachándome a mí como yo muchas veces lo hago con ella, ¿no? Dice, a ver, ma, ya. ¿Qué te duele, no? Qué lindo, ¿Qué te duele? Sí, no sabes. Entonces, bueno, me puso así la revolución total en mi cabeza, porque por supuesto ellos aprenden. Claro. Y ahora aprenden a usarlo. Ahora claro. Ya no se quedan callados como antes, digamos, bueno, ya lo dijo mamá, yo no lo puedo decir. Pero no, ellos ahora están completamente abiertos a usar esas herramientas. Así es. No, y además, qué bueno, porque sí en ese sentido sí es un cambio sustancial, es tomar nuestra responsabilidad y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Y sobre lo que quiero hacer voy a trabajar por ese futuro. Quiero que sea diferente. Totalmente. Y en este tercer corte, en este segundo corte que vamos ya para el tercer bloque, lo que yo les pediría es, piensen ustedes en cuál es su entorno. Mucho hemos hablado acá de marcos mentales, de esta situación, de qué está sucediendo en tu mente, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus decretos. Piensen en cómo están ahora, cómo esta herramienta de la que nos habla Rosario hoy es aplicable a cualquier ámbito de su vida. Y cómo en estas evidencias, en esta comprobación que hacemos de lo que estamos pensando, creyendo, pues lo estamos poniendo al servicio de las organizaciones a las que pertenecemos.
Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque. Así es que quédense ahí, no se muevan, sigamos conversando. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues estamos de regreso en Consultoría Consciente TV. Nuestra invitada Rosario Avilés, Lourdes Núñez al frente de esta emisión, y pues muy contenta con todo lo que estoy aprendiendo, porque cada vez que veo a Rosario aprendo muchísimo, y con todo lo que nos está compartiendo, que si ustedes están de acuerdo conmigo es muy valioso lo que estamos pues entendiendo, comprendiendo de todo este tema que tiene que ver con nuestra mente. Y decíamos antes de irnos al corte que hablaríamos de cómo esto aplica a las organizaciones, porque cualquier tipo de organización es finalmente a dónde vamos. ¿Quiénes hacen la organización? Nosotros, ¿no? Los seres humanos, los individuos que estamos ahí. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de herramientas, este tipo de pensamientos, esta manera de aplicarlo a la organización, pues en la organización debe haber algún beneficio, algún valor que tenga el que haya seres conscientes, ¿no? Así es. Mejores seres humanos, como decimos. Así es. ¿Cómo es eso, Rosario? Tú que has participado en mucho de esto. Bueno, algo que es muy importante es que, pues, como sabemos, ¿no? El poder del pensamiento es grande. Y cuando estamos metidos en una idea y estamos continuamente pensando en ella, atraemos un estado de ánimo. O sea, una serie de pensamientos nos llevan a un estado de ánimo.
esto no es magia, ¿eh? O sea, compruébenlo. Ya lo decíamos hace un rato. Compruébenlo. O sea, si mantenemos mucho tiempo una serie de pensamientos, uno tras otro, ¿no? Nos va a llevar a un estado de ánimo, de un lado o del otro, ¿no? Y ese estado de ánimo nos va a llevar siempre a mantener una actitud en la vida. Y esa actitud, pues obviamente nos va a generar, pues una serie de experiencias, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, cuando hablamos de cultura en las organizaciones, pues eso es, o sea, que es cultura cultivar, ¿no? Es estar poniéndole todos los días un poquito de abono y un poquito de agua y un poquito de esto y del otro, ¿no? Y esto y lo otro es justamente lo que pensamos, lo que sentimos, esas actitudes, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, ay, ese es rollo, y es cosa de charlatanes y es cosa de no sé qué. Por eso es importante comprobarlo. Cuando nosotros decimos, ok, le voy a dar solamente una oportunidad y lo voy a comprobar. Esta relación que tengo con una persona en lo particular, la voy a cultivar al revés, la voy a cultivar como me gustaría que fuera. Así es. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a ver el cambio. Y lo vemos mucho en las organizaciones, eso es muy bonito, cuando podemos cambiar la famosa cultura organizacional. Hay tratados inmensos de todo esto y hay especialistas de recursos humanos y de coaching y de planeación estratégica, todo lo que ustedes quieran. Pero esas son herramientas, por ejemplo, la planeación estratégica le ayuda a las organizaciones para imaginar su futuro. Claro. Y se trazan un camino y hay que caminarlo, ¿no? Si no caminamos esa vía que estamos construyendo, pues no vamos a llegar a donde estamos planeando, ¿no? Eso es crear cultura, es ir cultivando todos los días hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? El asunto es que no somos conscientes de cuánto lo que pensamos cada uno de los individuos que participamos en esa organización estamos colaborando. Por eso cuando una persona se va de una organización, muchas veces es porque no comparte los valores, los sentimientos, las actitudes que tienen el resto de las personas de la organización, en un sentido positivo o en un sentido negativo. Claro. ¿No? Y cuando queremos cambiar, pues sí hay resistencia, sin duda hay resistencias al cambio en todos lados, pero sí hay maneras de hacerlo y una de las maneras es ir creando esta mística, ¿no? Estas ganas de que las cosas sean diferentes, ¿no? Y esto sin duda que tiene un impacto importante lo que la cabeza de la organización haga. Así es. O sea, el director, ¿no? La persona de más responsabilidad en la empresa es la primera que tiene que estar convencida, ¿no? Porque todo baja de arriba, ¿no? Así es. Eso va creando en la gente, pues sí, es un ejemplo, ¿no? El ejemplo arrastra, dicen, ¿no? Y también la actitud que tenga la directiva de una organización, eso es fundamental, ¿no? Si tenemos un director que piensa que los empleados son estúpidos, que él se mata trabajando y todos los demás son unos flojos, que la gente no merece, que no piensa, que no tiene con qué, pues ese es el tipo de organización que vamos a tener. Totalmente. ¿No? Y los que están ahí seguirán pensando, pues sí, efectivamente, ¿no? Qué flojera. Claro, y si eso cae en mí, bueno, pues eso tendrán, ¿no? Entonces, claro. Y si hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro. Así es. Y entonces es tan importante que la directiva de las organizaciones se den cuenta de esto, de cómo funcionamos los grupos humanos, de cómo podemos crear una mística diferente, ¿no? Una mística de trabajo, de logro, de ir por más, ¿no? De imaginar un futuro, ¿no? La mejor manera de ver el futuro es imaginarlo. Claro. Esa pregunta que tú hacías hace un rato es, ¿cómo quieres que sea? ¿No? Así es. ¿Cómo sería? Sí. Bueno, pues pruébalo. No hay nada que te impida probarlo. Si lo pruebas, quizá tengas un buen resultado, ¿no? Así es. Y si no tienes el resultado que quieres, bueno, pues puedes probar otra cosa. Claro, pero siempre va a ser mejor si quieres algo grande y vas por eso, claro, incluso muy ambicioso,
que si te quedas en la mediocridad, ¿no? Totalmente. Yo vine escuchando una entrevista ahorita que venía para acá de un atleta paralímpico, ¿no? Que dice, los periodistas, los comentaristas de deporte se acuerdan de nosotros cada 4 años. Claro. Nada más, no se acuerdan de nosotros en el proceso, nada más cada 4 años porque traemos un montón de medallas, ¿no? Así es. Y él decía, yo soy taekwondoísta y soy invidente, soy ciego. Y yo he competido con personas que tienen todas sus capacidades. Y Wow. yo he ganado. Y soy cinta negra y soy quinto dan. Y de verdad, cómo es impresionante esto que acabas de decir. O sea, él puso el foco en algo y dijo, yo voy para allá y no importa si estoy con una discapacidad. Yo voy completo Así es. a esa batalla, a ese deporte, por esa medalla. Y eso es lo que ha logrado. Claro. ¿No? Fíjate cómo ellos nos ponen la muestra muchas veces, ¿eh? O sea, yo creo que si volteamos a nuestro alrededor y vemos esos casos, ¿no? Conocemos, ¿no? Por los periódicos y las películas, gente como Steve Jobs, ¿no? Que tenía todo para fracasar, ¿eh? Claro. Y bueno, ha sido uno de los grandes exitosos, ¿no? Del mundo. Y vemos a estos paralímpicos, o sea, nunca nos hacemos la pregunta, ¿qué tienen que hacer esos cuates? Todos los días, no cada 4 años, Claro. todos los días. En la mañana, mediodía, en la noche, cómo se levantan, cómo lo hacen. O sea, alguien que tenga, digo, sí, gente que tiene todas sus capacidades, a veces no quiere ni levantarse. Claro. Pero imagínate, alguien que tiene un problema de esos, ellos nos ponen la muestra, Totalmente. ¿no? Como todos los días hay que estar ahí y creérnosla y que lo vamos a hacer. Ujú. Y cuánto tiempo perdemos y cuánta energía perdemos en el no, estamos muy mal y esto no tiene remedio y me hicieron y entonces yo no puedo, porque tenía una amiga que decía, es que yo soy el bote de basura de mis hermanos porque todo lo malo me lo tienen. Y dices, híjole, qué mal que nos sintamos Así. el bote de basura, Sí, ¿no? sí, sí. O el patio trasero de los Estados Unidos, o los humillados. Claro. O sea, ya, por favor, o sea, es muy importante empezar a pensar de otra manera. Yo, ¿cómo quiero ser? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a ese punto que me parezca lejano? Claro. O sea, Si no hoy empiezas a dar el paso, no llegas nunca. No llegas nunca. Entonces, yo creo que sí, no significa cerrar los ojos a las cosas que están pasando. Significa que nuestra mayor cantidad de tiempo y de energía la metamos en aquello que sí queremos. Así es. Total. Porque más es la misma energía. Es la misma. No, o sea, Exacto. usas exactamente la misma si te quieres ir por el camino de horror que por el camino de poder. Es exactamente la misma, nada más es cuál eliges. Exacto. Y en las organizaciones esto está dado cuando, y se ve, es una manera de comprobarlo, en tus evaluaciones de desempeño, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo y qué es lo que estás aportando a la organización? Porque la mayor parte de las veces cuando se llega a una organización es, bueno, ¿qué me dan? Sí, claro. ¿No? Bueno, ¿y tú qué Claro. ofreces? ¿No? Claro. Mis entrevistas para los empleados son, bueno, ¿y tú qué ofreces? Claro. Porque acá es una comunión de intereses y de beneficios. No es solamente que voy a recibir, es que tengo para aportar, porque eso es lo que realmente hace grande la empresa. El desempeño que podemos tener dentro de eso, porque al entrar a una organización somos como socios, ¿no? Ujú. Somos como socios de ella, somos los que la hacemos crecer. Así es, sí. Y bueno, si habrá casos en que no, es que el jefe es malo y no nos Y no nos da. valora y no sé qué. Bueno, pues eso que tú estás aprendiendo, lo que importa es lo que tú aprendas y lo que sabes hacer. Si tú eres valioso, ya se fijarán en ti en otro lado, tendrás Claro, los elementos para ir a buscar trabajo a otro lado. O totalmente. sea, yo creo que ahí, vaya, sin ignorar, ¿no? Toda una problemática, yo creo que si queremos cambiarla, tenemos que cambiar la manera de hacerlo, como diría Einstein, ¿no? O sea, si tú quieres que las cosas cambien y sigues haciendo las mismas cosas, estás directo al fracaso. Tenemos que cambiar toda la manera de hacerlo y yo creo que de eso tenemos mucho que aprender. Y entonces, ¿cuál sería el papel de cada uno de nosotros, Rosario, en este camino? Pues empezar a ser protagonistas. Sí. Eso nos ayudaría. O sea, el decir, a ver, de esta situación que no me gusta, ¿qué tengo que aprender? Y segundo, no me gusta, ¿cómo la quiero cambiar?
y empezar a caminar para allá. O sea, a lo mejor, yo me acuerdo alguna vez, esta amiga que decía que era el basurero, decía, es que no tengo trabajo, y había estudiado la carrera de filosofía, no sé qué hacer, porque no sé qué. Le dije, a ver, ¿por qué no empiezas por un trabajo simple? Pide trabajo de mecanógrafa, bueno, ya no de mecanógrafa, de lo que quieras, capturista. De capturista, lo que sea. Pide trabajo de recepcionista. Ay, no, ¿cómo voy a ser recepcionista? Yo que hice una carrera. Bueno, mi vida, poco a poco vas a ir subiendo, ¿no? Yo me acuerdo, mi primer coche fue un cochecito y me costó un trabajar y me tardé años pagarlo. Claro. El chiste es ese, o sea, es todos los días le pongo un granito más y un poquito más y un poquito más, ¿no? Y la satisfacción que hay de Claro, eso. ¿no? Y además eso arrastra. En la medida en que nos convertamos en esos motores, la gente va a empezar a repensarlo y decir, bueno... Y siempre va a haber detractores. Sin ¿Estás duda. de acuerdo? Sin Siempre. duda. Cuando empiezas a hacer algo diferente, dicen, no, ya te creíste mucho, o lo que sea que piensen acerca de eso. Así es. Pero al final dicen, yo quiero de eso. ¿No? Claro. Oye, ¿cómo le estás haciendo? Yo quiero de eso. ¿Para dónde vas? Llévame. O dime cómo le hacemos. Sí, así es. Y yo creo que ese es el mayor regalo al final, Así es. ¿no? Del papel que tenemos en este mundo. No es en esta vida, en este mundo y en este camino que llamamos vida. Entonces, pues los invitamos a que tomen su papel, a que tomen el protagonismo en su vida, en las comunidades a las que pertenecen. Y pues yo le agradezco muchísimo a Rosario que haya estado aquí, que nos haya inundado de sabiduría acerca de lo que es aplicación mental y de cómo esto se ve en cada uno de nosotros y cómo lo podemos aplicar. Ya estaremos en otro momento invitándola a que sigamos ampliando acerca de esto, porque siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando. Así es, siempre. Y sí, yo creo que hay muchas cosas que aprender, porque esto pues es una probadita y es apenas pues la envoltura, ¿no? Así es. Pero tiene mucho fondo, tiene la parte que yo creo que es fundamental es siempre seamos críticos con nosotros, ¿no? Porque somos muy críticos hacia afuera, poco hacia adentro, decir, bueno, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué las cosas no me están saliendo? Porque al final los únicos que vivimos nuestra vida somos nosotros, ¿eh? O sea, no somos protagonistas de la telenovela que ven otros, somos los protagonistas de nuestra telenovela, o sea, nosotros somos los escritores y los actores y todo. Y los productores y todo. los productores y todo, exacto. Entonces, eso es muy importante. Pues mil gracias, Rosario. Gracias. Dinos, pues, ¿cuáles son tus redes como para que te puedan contactar o que puedan conversar contigo? Pues estoy en Face. La verdad es que no soy como muy activa en Facebook, si lo tengo, pero pues ahí estoy, si alguien me quiere mandar algo, con muchísimo gusto. Rosario Avilés, para que vean todas las cosas que hace. Sí, con mucho gusto. No soy muy mediática en ese sentido, pero sí, ocasionalmente me meto y contesto con mucho gusto. Siempre contesto, aunque sea tardecito, pero siempre. Además escribe cosas muy interesantes y de aeronáutica muchísimo. Entonces, a los que les gusta el tema, entren por ahí. Pues bueno, estamos terminando el programa de hoy, la emisión del día de hoy. Les recuerdo que la siguiente semana no va a haber programa, va a haber la repetición de un programa porque estamos en Semana Patria, entonces acá en Astele también van a tener un descanso por parte de ese periodo festivo, entonces vamos a repetir uno, ya les haremos saber cuál se va a repetir para que nos vean. Y bueno, el día 21 estamos de regreso. Estaremos con una nueva conversación acerca de lo que es Consultoría Consciente TV. Lourdes Núñez al frente de esta emisión. Y bueno, ya saben que de repente nos acompañan algunos otros y algunos invitados tan honorables ahora como Rosario Avilés. Entonces los esperamos el miércoles 21, el próximo miércoles en repetición. Y estamos al tanto acá de lo que ustedes nos puedan compartir por las redes acerca de qué temas quieren que manejemos acá. Saben que siempre estamos atentos a eso. Gracias por su atención y nos vemos bien pronto.